Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, John Rosenstern, Dave Smith y Adam Fulgham. ¿Lo dije correcto? Muy serio, Folgers, como el café Folgers. Ya me siento alentado. Sí, lo sé. Y qué bueno tenerle con nosotros. Gracias. Realmente apreciamos el mensaje que predicó. Esto saldrá al aire más adelante, pero cuando estuvo con nosotros hizo un excelente Te trabajo. agradezco. Bien, vamos a leer una vez más el versículo 21, por favor, Lauren, hasta el versículo 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. No se refiere a la ley de Moisés, sino más bien a la ley del pecado y la muerte. Permítame hacerles una pregunta. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? Sí, señor. Mire, yo he dado una serie de 5 leyes al enseñar esto y no es, bueno, usted tenía una serie de 4 leyes. La idea con la que yo terminé aquí es con la ley de la oposición, que en todo momento de la vida del cristiano va a haber oposición a lo que él ha recibido, sea de la naturaleza pecaminosa, naturaleza revivida, poderes de las tinieblas, la carne que quiere hacernos creer en otras cosas, y si eso no se trata correctamente, entonces la ley del pecado y de la muerte entrará en juego. Así que yo ahí estoy con usted, yo creo en lo mismo, simplemente añadí la idea de que el creyente siempre tiene que estar consciente del hecho de que hay oposición. Bueno, yo creo que la única solución para la naturaleza pecaminosa es lo que proclamamos sobre todo lo demás, en lo que a esto refiere, el hecho de que ponemos nuestra fe Sí, exclusivamente en Cristo. Correcto. Y le creemos a Él por lo que Él hizo en la cruz para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y yo creo que eso detiene la naturaleza pecaminosa, y si tratamos de vencer nosotros mismos y tratamos de tener victoria, nosotros mismos vamos a fallar. Pero lo contrario es lo que sucede. Cuando decidimos confiar, de acuerdo a cómo somos nosotros resistidos por el mundo, la carne y el diablo, conocer el mensaje de la cruz no me exenta de esta batalla. Entonces, para enfrentar la batalla, yo tengo que hacer exactamente lo que usted dijo, porque los agentes del pecado son 4, la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne y el diablo. Y todas esas entidades han sido derrotadas por lo que Cristo hizo en el Calvario. Así es. Pero yo tengo que aplicar todo eso a mi vida consistentemente, justo en medio de la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne y el diablo. Así que yo soy resistido, pero donde yo pongo mi fe con respecto a la oposición, determina si la oposición gana o si yo gano. Bueno, no quiero que gane la oposición. Correcto, entonces, por lo tanto, yo debo aprender a poner mi fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho, y eso es lo que todo el capítulo trata. Ahora, estás diciendo que algunos de los maestros bíblicos excelentes en el pasado no enseñaron eso. Bueno, mire, la tradición reformada, viniendo de Wuest y probablemente de Leon Morris, y no estoy seguro, mire, hay buenos escritos allí, hemos aprendido de ellos, hemos cegado de ellos, pero al estar avanzando en Romanos 7, porque, bueno, Romanos 6 realmente trata con lo que se hizo con respecto a la naturaleza pecaminosa en el Calvario. Ellos no se acercan necesariamente a la responsabilidad del cristiano de la misma manera que usted y yo. Nosotros hemos dicho que es nuestra responsabilidad mantener nuestra fe en Cristo y la cruz, ¿Y qué el dicen Espíritu ellos? Santo le ayudará a uno. El objeto de fe no es tanto un requisito. punto. Lo que ellos dicen es simplemente esto, que el dominio del pecado, de hecho, ya ha sido derrotado en su vida, por lo tanto, no pequen. Y realmente regresa todo esto a la fuerza de voluntad. Sí. En segundo lugar, hay muy poca mención, aunque tal vez se insinúe,
de la ayuda del Espíritu en este proceso, lo cual yo puedo entender desde el punto de vista cesacionista. No ven la obra del Espíritu Santo tan intensamente, tal vez como un pentecostal o carismático. Y esa es una de las ventajas de entender el bautismo con el Espíritu Santo. Parece como que hay una participación más frecuente del Espíritu Santo y al estudiarlo determinamos dos cosas diferentes. Y en la interpretación de Wuest, él diría que uno es libre del dominio del pecado, no hay que pecar más, pero él pensaba que cualquier pecado, cualquier cosa que nosotros hagamos puede encender el poder de la naturaleza pecaminosa otra vez y nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros decimos que una persona puede pecar sin activar la naturaleza pecaminosa otra vez, pero el problema, una vez que hemos fallado, es que le debemos pedir perdón a Dios y cómo tratamos con el tema. ¿Mantendremos nuestra fe en Cristo y la cruz o será que tomaremos Bien. pasos en la religión para tratar de asegurarnos de que no fallemos otra vez en la misma área? Pero ¿será que el pensar de ellos sobre la naturaleza pecaminosa no se compara a lo que nosotros enseñamos? No, honestamente, bueno, y esto se regresa a lo psicológico de lo que hemos estado hablando toda la semana. La evaluación psicológica sería no que tenemos naturaleza pecaminosa, sino que tenemos emociones oscuras. Ujú. Uno tiene una mente oscura, emociones oscuras. Nosotros estamos diciendo que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza Que del está pecado, en el pecado tinieblas interno. propiamente, ¿no? Sí, pero Entenebrecido. esa es la fuente de la corrupción, hermano Swagger. Cuando Adán y Eva cayeron, fue la naturaleza pecaminosa que escribió en la carne esa inclinación hacia el pecado. La carne era la creación de Dios, literalmente era una página en blanco, era espíritu y carne, pero cuando Adán y Eva cayeron, la naturaleza pecaminosa entró al pecado interno y corrompió Bien, todo lo que pero nosotros entonces, somos. ¿cómo Adán y Eva y los millones que les siguieron a lo largo de los años, ellos no tuvieron cruz? La cruz será algo en el futuro. Yo, mire, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ellos tenían la respuesta en el sistema, En el de sistema de sacrificios. sacrificios, sí. Si ellos ponían su fe en eso, podían tener la provisión de Dios. Y no tenemos la teología disponible para nosotros en la Escritura para decirnos qué es lo que Dios quería para ellos. Pero yo le puedo decir que el juez de toda la tierra hará lo justo. Yo no sé si él limitó lo que Satanás podía hacer para atacar a aquellos que estaban confiando en su provisión, en el sacrificio. Sabemos que eso fue cierto en la vida de Job y probablemente eso fue cierto antes en todo el antiguo pacto. Pudiéramos pensar lógicamente, Dios no va a tentarnos con más de lo que se nos ha revelado. Entonces, la revelación dada a ellos, vemos la revelación como algo progresivo. Y por supuesto, ahora tenemos el cumplimiento de Cristo y vemos hacia atrás y podemos ver claramente las diferentes dispensaciones en las que Dios operaba. Y cuando Él operaba en la conciencia, por ejemplo, ellos no entendían completamente todo lo que tenemos hoy, pero sí entendían suficiente. Así que la prueba, ustedes son profesores, yo no sé si tú, Adam, lo eres, pero yo no, estos hermanos sí lo son, pero uno no va a probar a los estudiantes en algo que no han sido Pero enseñados, ellos al de entendieron saber. completamente, totalmente, lo que la cruz o el sistema de sacrificio significaba. Para nada, no hubieran tenido ese entendimiento. Recordemos que aún en el tiempo de Moisés, todo era un tipo y una sombra. De acuerdo al apóstol Pablo, la ley era un tipo y una sombra. Colosenses y Hebreos son ejemplos claros. Entonces, el tipo y la sombra no son entendidos fácilmente, pero Dios sí esperó, y lo que sí esperaba de aquellos en aquel día, cualquier día que hubiera sido, era que ellos pusieran su fe en la provisión que Él les dijo que debían poner, y yo creo que en ese momento Dios hizo lo justo y correcto para esa gente en ese momento. Y ahora que se nos ha dado más se requiere. Pero estás diciendo que ellos no entendían lo que era el sistema de sacrificios. Tal vez hubieron algunos, probablemente algunos vieron el sistema de sacrificios como un cumplimiento de Génesis 3:15. Pero yo no creo que ellos lo entendieron. Ellos lo vieron como un tipo de pago por su pecado, pero realmente no veo en la Escritura que
los santos del antiguo pacto tuvieran el entendimiento de que el Hijo de Dios vendría para pagar el precio por el pecado. Yo no lo puedo ver. Tal vez algunos sí. David tenía sabiduría especial. Abraham se regocijó en ver el día del Señor. Él lo vio y se alegró. Así que no puedo yo decir eso con seguridad, pero creo que el creyente común, el judío o gentil que fuese prosélito, que participaba en el sistema de sacrificios, obtenían los beneficios disponibles en aquel día y eran buenos. Entonces Eran tenemos excelentes. un mejor pacto que se basa en mejores Sí, promesas. sí, amén. Pero ahora sí lo tenemos. Y recordemos que a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces la batalla podía incrementar ahora porque la opción para la protección y la opción para la libertad del pecado es mayor después de la cruz que Así nunca es. antes para cualquier santo del Antiguo Bueno, yo Testamento. siento que si el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y la mantiene allí, la naturaleza pecaminosa será Y yo retenida. estoy de acuerdo con usted, y usted puede ir a Habacuc para tener el mismo principio. El justo Vivirá por la fe por la vivirá. fe. Y Pablo lo vuelve a dar otra vez en Romanos 1, 16 y 17, Gálatas 3 y en Hebreos. Así que ese principio ahora es el principio clave para la experiencia cristiana. El justificado, aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, vivirá, experimentará la vida en abundancia por fe. ¿Pero fe en qué? Esa es la pregunta. Y eso tiene que responderse, fe en Cristo y lo que Él hizo. Siempre, siempre Cristo. Sí, entonces la fe tiene que estar centrada en la provisión de Dios, y cuando eso está allí, obtenemos los beneficios de este nuevo pacto y todas las promesas comienzan a hacerse disponible a nuestra vida, incluyendo la eliminación del dominio de la naturaleza. Tenemos que ir a la pecaminosa. pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Vamos al versículo 22, por favor. Porque según el hombre interior, Se refiere a la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. me deleito en la ley de Dios. Se refiere al espíritu y el alma del hombre que ya se han regenerado. Así que Pablo está diciendo que la ley de Dios ahora le controla a él y no la ley del pecado y la muerte. Sí, y si me permite, aún hasta sugeriría que la ley de Cristo es una influencia más grande sobre la moralidad del día de hoy. La ley de Cristo sería algo que anularía la ley de Moisés e incluiría todas las enseñanzas de Cristo y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y su vida, sus enseñanzas sobre la moralidad, la voz de Cristo extendida a través de los apóstoles y los escritos del Nuevo Pacto, cosas como Romanos 12, 13, 14, etc. Y ahora el creyente del Nuevo Pacto tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de uno para tratar con todo y cada problema de la vida. Si le alzamos la voz a nuestra esposa, el Espíritu Santo va a decir, no lo creo. Ahí mismo Él tratará eso. Y este es el beneficio del Nuevo Pacto. Y este fue edificado sobre los 10 mandamientos de la ley, pero ha anulado esos mandamientos, y la responsabilidad el día de hoy bajo la ley de Cristo es mucho mayor que en cualquier otro momento que ha existido en la historia. Bueno, yo temo que la mayoría de los cristianos no entienden lo que es el pecado. No entienden que nosotros pocas veces vivimos un día cuando no pequemos al permitir que pensamientos lleguen a nuestra mente que no son de Dios, que no son santos, ¿correcto? Yo diría que eso es cierto. O nuestra actitud no es la correcta. Correcto. Todo esto es responsabilidad del Nuevo Pacto. Y, bueno, aunque Dios quiere mostrarnos eso, de vez en cuando necesitamos un poco de ayuda para verlo. Y por eso es que parte de la predicación del Evangelio es para mostrarle al individuo lo bueno y lo malo.
pero junto con el conocimiento del bien y el mal, también tiene que haber un sistema por el cual nosotros podemos vivir justamente. Adelante al versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. La ley del pecado y la muerte, es decir, usar mi cuerpo físico como un instrumento de injusticia. Que se revela contra la ley de mi mente. Esta es la ley de deseo y la fuerza de voluntad. ¿Pudiéramos hablar de eso? Claro. En su enseñanza, en lo que usted ha desarrollado a lo largo de los años, la ley del deseo y de la fuerza de voluntad es la respuesta natural del cristiano De pecar. para el pecado. Nosotros no queremos pecar. Eso no es nuestra naturaleza, por decirlo así, del creyente nacido de nuevo. Primera de Juan nos habla del hecho de que la simiente de Dios está en nosotros y el aceptar pecar continuamente no es algo que está conectado al creyente nacido de nuevo, no es algo natural para nosotros. Entonces hay un deseo en nosotros de vencer el pecado y la posición base de la mente humana y su alma y su espíritu es tratar de operar por fuerza de voluntad. Y no se puede hacer. Y no se puede hacer. Estábamos hablando de esto con nuestros amigos y de estos grandes hombres de Dios que han escrito grandes comentarios a lo largo de los años, parecen pensar que la fuerza de voluntad, ahora que he nacido de nuevo, tengo la fuerza en mi voluntad de decir no al pecado. Pero yo creo que eso es que no entienden cómo el Espíritu Santo Bueno, eso opera. no incluye al Espíritu Santo en lo absoluto y malentender cómo es que todo este sistema funciona. Y eso es devastadormente equivocado. Al designar y decir que tendrán una fuerza de voluntad más poderosa si se convierten en cristianos, algunos comparan eso, ya que se han regenerado, tendrán una fuerza de voluntad más grande y no es nuestra fuerza de voluntad en lo absoluto. Correcto. Ahí es Así donde es, mucha así gente se confunde y se frustra tratando de hacer cosas en la fuerza de voluntad y continúan pecando y no... Bueno, hablamos de que hay muchas iglesias, la mayoría de iglesias y pastores no entienden la diferencia entre el pecado y la naturaleza pecaminosa y lo que realmente significa. Hay tanto enfoque solo en los actos de pecado y evitar actos de pecado, pero no en la naturaleza pecaminosa. Así que, hermano Larson, quiero hacerle una pregunta. Yo crecí en una iglesia clásica pentecostal, como ya le dije, pero también fui a una escuela cristiana independiente. Habla un bautista. poco más fuerte, por favor. Sí, señor, claro. Fue una gran escuela, la disfruté. La mayoría de la enseñanza era sólida bíblicamente, pero había una cosa que ellos enfatizaban mucho en la escuela que de hecho yo tenía una duda y le quería preguntar si esta posición es general o solamente allí. Ellos creen en ser llenos con el Espíritu. No como nosotros con respecto a hablar en otras lenguas de acuerdo a cómo el Espíritu nos lo dé. Ellos creen en vivir una vida llena del Espíritu como lo enseñan, pero también enseñan que cada vez que el creyente comete pecado, esa plenitud o esa llenura del Espíritu Santo se pierde. ¿Sería esa una enseñanza general o solamente allí? Bueno, una vez más, no entender la justificación en su plenitud resultaría en todo eso. Yo no sé si generalmente, honestamente, porque hay diferentes puntos de vista de lo que sucede cuando una persona comete pecado. Es tan variada como los creyentes que existen allá afuera. La plenitud del Espíritu, de acuerdo a cómo un creyente no pentecostal lo enseñaría, es una ocurrencia normal. Ellos creen que hay muchas llenuras del Espíritu que deben suceder una y otra y otra vez, como nosotros. Sí. En donde diferenciamos, por supuesto, es en la segunda obra posterior con la evidencia de hablar en otras lenguas, y creemos que eso es poder para servicio, y un énfasis en el poder para el servicio. Y yo sí creo que eso también tiene que ver con muchas llenuras, pero yo no puedo hablar de todos en general, simplemente no estoy seguro. Tal vez usted, doctor, puede ayudarme. Bueno, creo que vienen de un pasado de santidad, aunque son bautistas. Hay campamentos de santidad bautista, especialmente en las Carolinas y esas regiones. Vienen de un pasado de santidad y dicen: yo he pecado, cometí un error, tengo que comenzar desde el principio en mi caminar con Dios, tengo que ser lleno del Espíritu otra vez, pero
Obviamente, aun cuando somos salvos y bautizados en el Espíritu Santo, aún vamos a pecar en ocasiones, no vamos a ser perfectos, no significa que debemos comenzar desde cero. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo que, estoy alegre porque, me da gusto que este grupo bautista reconozca que pueden pecar, porque algunos ni siquiera lo reconocen o reconocen el pecado, pero no reconocen la idea de que necesitan arrepentirse como nosotros. Pero es interesante porque el movimiento de santidad americana en los 1800 y hasta los 1900, todos tenían diferentes, ellos querían vivir de una manera santa y servirle a Dios. Y los pentecostales no pueden poner ese peso entero en ser bautizados en el Espíritu Santo nada más, pero el grupo no pentecostal, como los nazarenos, por ejemplo, que no son pentecostales, pero aún quieren enfatizar la santidad, eso es más el historial del que se está hablando, creo yo. Y obviamente no tenemos que comenzar desde cero, pero sí necesitamos, cuando seamos conscientes del hecho de que hemos pecado y que hemos cometido un error, tenemos que pedirle a Dios perdón. ¿A qué se refiere con el hecho de que dicen hay que empezar de nuevo en qué? Básicamente usted pierde su salvación, si es que lo interpreto correctamente. Tal vez no hubiera sido tanto así. Miren, la persona aún era salva, pero la llenura del Espíritu Santo se perdió. ¿No estarían hablando de la morada del Espíritu Santo en la salvación? Realmente no estoy seguro para ser Eso honesto. es lo que yo pensaría. Es difícil decirlo. Y una vez más, Sí. para poder tener un pensamiento corporativo no va a suceder. Así pero es, amén. La justificación es el tema que Pablo presentó antes de entrar a la santificación. Y el creyente debe entender que mientras que su fe esté en Cristo, su salvación está segura. A pesar del fracaso, y yo no estoy animando a la gente a fallar, no tengo que hacer eso, vamos a fallar nosotros solos. Romanos 3 nos dice que todos hemos pecado, tiempo pasado, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un presente activo indicativo en el griego, es un proceso continuo y sin fin. No significa que tengo que fallar un poco todos los días, pero también significa que yo no tengo que temer el fracaso cuando entiendo la justificación. Hago exactamente lo que el Dr. Watts dijo. Yo le pido a Dios que me perdone y basándome en mi conocimiento del sacrificio de su Hijo, a mí se me garantiza que el Padre es justo y fiel para perdonar mi pecado. Jesús, o más bien Pablo, escribió en 1 de Juan 2:1 que no quiero que pequéis. Entonces nuestra doctrina no anima a la gente a pecar. No quiero que pequéis, pero cuando pecamos tenemos abogado. Lo que Jesús hizo fue proveernos con un sumo sacerdote que no tiene que ofrecer un sacrificio cada vez que pecamos. Él ya ha pagado el precio. Sí. Entonces, cuando venimos al Padre para ese perdón, estamos adueñándonos de algo que ya se ha pagado. Pero nuestra fe debe ser expresada y después nosotros caminamos limpios de eso. Si la gente no entiende ese aspecto de la justificación y realmente de la obra de intercesión de Cristo, vivimos en una inseguridad eterna, perdidos un día y salvos el otro. Sí, y ahí es donde yo estaba. Sí, así es como yo crecí. Mi pasado es santidad y pentecostal. El hermano Larson este verano predicó una serie de mensajes y parte de ellos enfatizaban la fortaleza y la seguridad de nuestra justificación. Una seguridad eterna incondicional, ni tampoco estar eternamente inseguro por estar tan culpables de estar en círculos pentecostales. Sí, y debemos tener eso porque ahora yo estoy seguro en mi relación y puedo entrar a la santificación y todo esto es por fe. No es animar el fracaso, sino animamos a la gente a crecer y vencer cuando fallamos, porque fallar, eso va a suceder. Bueno, nosotros ya estamos santificados. Sí. Es prevalecer caminando según Cristo, manteniendo los ojos en Cristo y la cruz. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.